Muy bien. Voy a disculpar ahí la bulla exterior, pero están haciendo trabajos aquí, no se pueden callar un rato. Bueno, vamos aquí, pues. Vamos a trabajar hoy con un pequeño ejemplo. Vamos a colocarle aquí, ejemplo de base de datos para normalizar. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a colocar la siguiente información. Fíjense bien. Aquí pues voy a colocar información en este caso, pues de una tabla que no está normalizada. Vamos a colocar aquí dirección web 1. O le voy a colocar solo web 1 aquí. Web 1, web 2. Ahí está. Entonces veamos acá. Vamos a correr esto un poquito. Aquí voy a cambiar esto. Vamos a colocarle aquí nombre usuario. Y aquí lo vamos a rectificar un poco esto también. Nombre empresa. Listo. Bueno, imaginen ustedes que tenemos esto. Aquí mucho lo extendí. Tenemos esto, nombre de usuario, nombre de la empresa, dirección de la empresa, web 1, web 2. Voy a colocar ahí diferentes datos, solo por ir llenando. Vamos a colocar a Mario, Juan, por ejemplo. Vamos a colocar 2 usuarios. El nombre de la empresa. Vamos a inventarnos ahí un nombre de la empresa. Qué sé yo. La Cobanerita. Ese punto a punto, ahí está. Y ¿qué vamos a ponerle ahí? Vamos a colocar acá. Vamos a colocar ahí. O sea, ese punto a punto, ahí está. Solo por poner nombres. De nombres conocidos Entonces, de acá del medio. sí, ¿Qué manda? el nombre va ahí, que ¿Qué manda? El nombre. el nombre no va Juan, le digo, No va Juan. ¿Por qué no va Juan? por Osea. Vamos a colocar a Edwin. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Bueno, Sí. de ahí le voy a decir a Edwin que le hicimos publicidad. Bueno, entonces acá está Mario, está él, la Cobanerita SA, está Edwin Osea SA. Entonces, por ejemplo, la dirección de la empresa. Vamos a colocar aquí, vamos a colocarle a este, aunque es Cobanerita, le voy a poner Carchá solo por ir cambiando un poquito la dirección. Vamos a colocar una dirección completa, qué sé yo, séptima calle, 8 qué sé yo, 52, zona 3. Y esta de Aldea, vamos a ponerle, no, séptima, no, vamos a ponerle segunda calle, qué sé yo, 1-20, zona, ¿qué es esa? Zona 5, no, bueno, no sé qué zona es, bueno, vamos a colocarle esa zona. Estamos inventando nombres ahí. Y la web, por ejemplo, cobanerita.com. Y aquí pues puedo venir y puedo colocar en este caso osea.com. En la web 2, por ejemplo, a Cobanerita. Vamos a colocar aquí cobanerita.org, por ejemplo, y aquí osea.gt, por poner un dato. Bueno. Entonces aquí tengo mi información base, ¿verdad? Hagamos de cuenta que esta es la información básica para esta tabla general. Entonces venimos nosotros y resulta que tenemos los nombres de los usuarios, los nombres en este caso de la empresa o las empresas en este caso. Tengo las direcciones, tengo las web relacionadas. Entonces, para el proceso de normalización, pues yo debo considerar el hecho de que tenemos por lo menos que manejar las 3 formas normales, ¿verdad? Y vamos a comenzar el análisis a partir de la primera forma normal. La idea como tal, en este caso, de la primera forma normal,
¿verdad? En este caso es, número 1, identificar qué posibles situaciones se presentan dentro de esta tabla. Si ustedes ven a simple vista, número 1, pues yo no tengo identificados en este caso los campos que pueden servirnos para relacionarlos, relacionar las diferentes tablas a partir de una clave primaria. Entonces no tengo un identificador en pocas palabras. Eso es lo que no tengo, un identificador. Entonces, de hecho, esta tabla, en primer lugar, debería llevar un identificador. ¿Sí? Bueno, en primer lugar. Número 2, debo iniciar el proceso de separación de las tablas de acuerdo a los diferentes campos que yo tenga. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes venir y tener una tabla gigante con toda esta información o una tabla que me vaya a solicitar toda esta información. A la larga voy a estar repitiendo muchas veces los nombres de la empresa o de las empresas cuando puedo venir y tener una tabla específica que maneje el nombre de la empresa y a partir del nombre de la empresa yo puedo obtener X cantidad de datos. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir? Número 1, si tuviéramos campos repetidos de las tablas individuales, ver de qué manera los vamos eliminando, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, puede que en su momento tengamos otra persona aquí, por ejemplo, vamos a colocar a David, que está también en la Cobanerita, la dirección en este caso es la misma, y miren, las web son las mismas también. Entonces, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Bueno, entonces aquí yo ya caigo a que tengo diferentes datos, estos que estoy marcando que se repiten a partir de una empresa. Entonces resulta que yo tengo aquí dos personas que trabajan en la misma empresa, que tienen la misma dirección y tienen las mismas web. Bueno, otro problema que podría surgir es qué pasaría si yo tengo relacionado otra web aquí, otra dirección web. Entonces aquí ya está mi tabla, yo tendría que venir y agregar otra columna con la web 3 si hubiera en este caso una tercera web. Entonces yo debo pensar en todo esto. Entonces, aquí dentro de esta tabla podemos observar fácilmente eso. Número 1, tratar la manera de reducir y eliminar los posibles repetidos que puedan surgir y esto a partir de la generación de nuevas tablas. Número 2, aquí pues yo tengo la limitante de que estas web en su momento pueden ser X cantidad de web relacionadas a la misma empresa. Entonces puede ir aumentando, no solo estar en 2, sino que pueden haber 3, 4. Puede haber un cobanerita.net, por ejemplo, se me ocurre. Y pues la idea en este caso pues es empezar a separar las tablas o generarles en este caso un identificador. Entonces yo podría colocar ahí ya por ejemplo un ID usuario, ¿verdad? Muy bien. Y el ID usuario ya puede tener un valor único, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Ese identificador ya me sirve para la tabla. Entonces, en primer lugar, yo ya le agregué un identificador a esta tabla, ¿sí? Ahí yo ya trabajé un elemento de la primera forma normal. Tener, en este caso, datos únicos. O en este caso, manejarlo de la atomicidad de la tabla. Entonces, el simple hecho de agregarle un identificador a la tabla ya hace que el código 1 sea específico para Mario, el código 2 específico para Edwin y el código 3 específico para David. Ahí ya cumplí con lo primero, ¿verdad? Debemos identificar los campos de los datos que puedan relacionarse con una clave primaria. Y mi ID usuario va a representar mi primary key. Va a ser mi clave primaria. Pero sin embargo, todavía tengo que seguir analizando esto. Número 2. Segundo paso de empezar a dividir esta tabla, empezarla a dividir en pequeñas tablas que yo pueda relacionar, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y tener una tabla que tenga, en este caso,
Si se dan cuenta, el ID del usuario y el nombre del usuario, ¿verdad? Y entonces también podría tener una tabla acá que tenga el ID de la empresa y el nombre y la dirección de la empresa. Entonces, esto por aquí, ya lo puedo pegar acá. Entonces, ya esa empresa ya va a tener perdón, aquí es 3. Ya podría tener, pero aquí miren, aquí puedo venir y eliminar algo, porque dice también, dentro de las reglas de la primera forma normal está que yo elimine duplicados, y este cobanerita y la dirección está duplicado, por lo tanto, para una nueva tabla, ya voy a marcar esto. En esta línea y en esta línea yo tengo duplicados, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo duplicados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues yo a la hora de generar mi tabla, pues ya me puedo dar cuenta fácilmente dónde están los duplicados. Entonces ya este tercer campo, pues yo debería asociarlo a una nueva empresa en este caso. Entonces ahí, con esto, yo ya eliminé los duplicados. Si ustedes lo pueden observar ahí pues es bastante evidente, ¿verdad? Bueno, solo que aquí voy a insertar una fila y a este le vamos a poner tabla usuarios. Esto va a ser mi tabla usuarios. Ya le voy colocando un nombre, ya la voy identificando en pocas palabras, ¿verdad? Entonces esta va a ser mi tabla usuarios. Esta de aquí va a ser mi tabla empresa. Listo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya generé 2 tablitas. Pero todavía me falta algo más. ¿Se recuerdan ustedes que tengo las web o las direcciones URLs, por ejemplo? Pues resulta que yo acá necesito generar otra tabla porque puede que en su momento asociado a esa empresa hayan varias web. Entonces, si yo colocara estas web aquí dentro de los datos de la empresa, al final pues me quedo restringido siempre a 2. Pero si necesito más, pues yo necesito otra tabla en este caso. Entonces le puedo colocar aquí una tabla que se llame dirección web. Entonces aquí voy a tener un ID web, por ponerle un campo ahí. Y pues simplemente necesitaríamos el nombre de la web. ¿Y qué me permite hacer esta tabla? Eliminar estos repetidos también. Que el hecho de venir y estar repitiendo cobanerita.com o cobanerita.org acá, ya no tendría yo acá, por ejemplo, ya no tendría yo la web 1 y web 2, sino que solo nombre de la web. Entonces ya ahí ya vengo y cumplo con el hecho de eliminar los repetidos. Entonces uno sería, en este caso, el cobanerita.com, el otro sería el cobanerita.org, y tendríamos los de Oxdea también, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Entonces yo ya tengo aquí campos únicos, ¿verdad? Asociados a esta nueva tabla, ¿sí? Fíjense bien. Ahí yo ya los separé mis tablas, ¿verdad? Aquí pues en el nombre de la empresa ya tengo las empresas, si se dan cuenta. Otro aspecto importante de la primera forma normal es que si yo voy a venir, voy a separar mi gran tabla en pequeñas tablas, no debo perder información o no puedo eliminar los campos directamente. Ya sea que los reescriba de esta forma, la cuestión es que no se pierda la información que se tiene ahí. Entonces, por ejemplo, número 1, ya le agregamos una clave primaria a cada una de estas. Este de acá va a ser mi primary key para este caso. Ya tienen sus campos únicos que los hace atómicos. Y aquí también necesito un primary key. Si se dan cuenta, los nombres de los usuarios están los 3. Los nombres de las 2 empresas están los 2. Y los de las direcciones web, ahí están las 4 también. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Eliminamos también el hecho de los repetidos, ¿verdad? Debemos eliminar todos aquellos campos repetidos
a partir de las tablas vinculadas. Entonces, como estas tablas, al final de cuentas, tienen toda la información, tienen un campo principal, ¿verdad? Y entonces ahora, pues esto nos va a permitir pasar a la forma normal 2. Ojo con esto. La primera forma normal busca, número 1, ver de qué manera voy separando toda la información en tablas, voy generando campos únicos y número 3, ya ir preparando todo el espacio para poder trabajar la forma normal, donde ya voy a ir y voy a modificar estas tablas y ya las voy a poder relacionar, agregándoles en este caso las llaves foráneas. Entonces, vamos aquí. Vamos a colocar aquí segunda forma normal. Entonces, como yo ya tengo estas tablitas, pues las voy a ir pasando una por una. Por ejemplo, esta. Vamos a pegar aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa con esta tablita? En este caso, para esta tabla en particular, ahí está, tengo el ID del usuario y tengo el nombre del usuario. Pero resulta que esta tablita tiene que ir vinculada con otra. Y hay una principal en este caso. Solo voy a correr esta. Es esta, miren. Esta tabla que está aquí sería la principal. Entonces, resulta que tengo el ID de la empresa. Una empresa a la larga puede tener varios usuarios asociados a esa empresa. Entonces ahí ya sería la relación de 1 a varios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues yo lo que debo hacer acá es incorporar como llave foránea el campo de la clave primaria de la empresa. Es decir, aquí debería ir el ID de la empresa, que sería el campo que permita relacionar a las dos tablas. Entonces, por ejemplo, Mario y David están trabajando en la cobanerita, por lo tanto, el ID de la empresa para Mario debe ser 1 y para David debe ser 1. Edwin en este caso está con la empresa Oxdea, entonces este debe tener el ID 2. Y ahí yo ya lo relacioné, ¿sí? Ahí yo ya tengo relacionados esos campos. Entonces, en eso consiste la segunda forma normal, ¿verdad? Número 1, venir ya teniendo las tablas separadas, agregar en este caso, pues las claves foráneas que permitan crear las relaciones entre las diferentes tablas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí por ejemplo, yo ya tengo la tabla empresa, tengo la tabla usuarios en este caso, pero ya los usuarios están vinculados a las diferentes empresas de acuerdo a cómo estaba en la tabla principal. Mario estaba en la cobanerita, Edwin en Oxdea y David en la cobanerita también. Entonces, si se dan cuenta, Mario está en la empresa con el ID 1, ahí está. Solo que este ID empresa aquí se convierte en una llave foránea o llave secundaria, ¿sí? Ahí. Entonces, el ID del usuario es mi principal, pero el ID de la empresa aquí se convierte en mi llave foránea secundaria, que es la que me permite vincular cada uno de estos con la empresa. Entonces, la relación quedaría de 1 a varios. Una empresa tiene varios usuarios. Ahora, también tenemos otra tabla adicional en este caso, que es el de la dirección web. La dirección web como tal, pues la podemos asociar en este caso, ya sea con la empresa o podríamos vincularlas también con el usuario. Todo dependerá del tipo de trabajo que se pueda hacer aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, normalmente cobanerita.com y .org está asociado a la empresa La Cobanerita y por lo tanto está asociado al nombre del usuario Mario y David. Entonces, yo lo puedo trabajar de dos maneras aquí, pues ya sea que ustedes los vinculen con el ID del usuario como parte de la información
Entonces ya se va esto en cascada, ¿verdad? La empresa tiene varios usuarios y un usuario a la vez pues puede tener varias direcciones asociadas a la empresa. O puedo considerar esto, que una empresa tiene varios usuarios y una empresa tiene varias direcciones web. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos consideran más correcta? Una empresa tiene varias direcciones web o un usuario maneja varias direcciones web de la empresa. ¿Qué consideran ustedes que debería ser yo ahí? ¿Con cuál debería vincularlos directamente? Un usuario con varias direcciones. Yo pienso que con la empresa, porque si algún usuario llegara a eliminarse por X o Y razón, se perdería un poco esa información. Pero una empresa debería tener solo una dirección web. Podría tener varias. Vean, pues si estos fueran correos electrónicos asociados al usuario, pues sería factible que lo relacionara directamente, pero la dirección web está enfocada a la empresa, ¿verdad? Entonces aquí sería conveniente relacionarlo. Ahora, aquí hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta. Se supone que la información de según esta tabla, Mario está trabajando en la empresa La Cobanerita S.A., está la dirección de la empresa y están las direcciones web, pero las direcciones web están de acuerdo al usuario, ¿ya se dieron cuenta ustedes? De acuerdo al problema principal. Entonces, por ejemplo, si yo asocio esto a la empresa, ¿será que hay una relación de esas direcciones con el usuario? Sí, porque el usuario también tiene el ID de la empresa. Ok. Veamos, pues. Entonces acá, el ID _empresa. Y esa ID _empresa sería una foreign key, una llave secundaria aquí. Entonces, por ejemplo, la cobanerita estaría asociado a la empresa 1. También a la empresa 1. Y el 3 y el 4 estarían asociados al ID 2. ¿Verdad? Entonces ahí yo ya puedo tener fácilmente las relaciones. Y ahí ya cumplo la segunda forma normal. ¿Qué pasa con la tercera forma normal? En este caso, la tercera forma normal ya involucraría eliminar todos aquellos campos que no dependan de la clave principal, pero hasta el momento ya cumplimos con todos esos objetivos. Si se dan cuenta, nombre y dirección de la empresa son dependientes del ID empresa, ¿verdad? Entonces, esta sí es dependiente de la clave. ¿Cuándo no sería dependiente? Por ejemplo, si tuviera un campo adicional aquí, por ejemplo, voy a hacer una modificación. Imagínense que aquí tuviera el campo país, ¿verdad? Por poner ahí un dato. Qué sé yo, aquí podríamos poner, voy a inventar aquí que este es de El Salvador y este es de Guatemala, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿el campo país es directamente dependiente del ID de la empresa o podría generar una tabla adicional? ¿Qué piensan ustedes? Creo que sí se necesitaría otra tabla para el país. Ajá. A eso se refiere la tercera forma normal. Si yo después de la primera forma normal y la segunda forma normal todavía tengo campos que no estén directamente relacionados con el ID, entonces hago esa revisión y vengo y genero una tabla si fuera necesario. Entonces, para este caso en particular, que lo acabo de agregar lo del país, entonces la tercera forma normal lo que busca es venir y eliminar todos aquellos campos que no dependan de la clave dentro de las tablas. Entonces, por ejemplo, el nombre del usuario es dependiente de su clave principal y este foreign key pues es el que me permite relacionarlo con la tabla empresa. Entonces ahí no hay problema. Este de aquí, el nombre de la web está relacionado directamente o es dependiente del ID web.
Ahora el ID de la empresa como foreign key, pues no hay tanto problema porque es para relacionarlo. Pero aquí, por ejemplo, si yo agrego este campo país, lo que está pasando es lo siguiente. El nombre y la dirección pues están ligados directamente. Pero país, en este caso, puede convertirse en una tabla adicional. Porque imagínense ustedes que tuviera un conjunto de X empresas, tuviera X cantidad de empresas y se me va a repetir ahí varias veces Guatemala, varias veces El Salvador, por poner un ejemplo. Entonces, caemos otra vez al primer paso de la forma normal, teníamos que haberla desvinculado. Entonces, la tercera forma normal se va a encargar en este caso de todavía venir y ayudarnos a verificar si existen campos que no sean dependientes de la clave primaria para ya sea formar una tabla o eliminarlo y eliminarlo en este sentido, ¿verdad? No eliminarlo directamente, sino que venir y hacer esa separación para eliminarlo de la tabla actual en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, ya me quedaría esto como una tabla y la tabla país como tal, pues yo tendría que tener aquí una tabla que se llame país. Voy a colocar el ID país y el nombre del país. Entonces ya tengo otra tabla nueva. Voy a tener aquí dos países, ¿no? Guatemala y El Salvador, por ejemplo. Entonces, esta al final me generó una nueva tablita, la tercera forma normal. Y pues el ID de la empresa podría estar asociado. Vamos a ver aquí, no me deja mover esto. Esta empresa, por ejemplo, podría estar asociado al ID de país. Y ya no habría problema, ¿verdad? La Coanerita está asociado a El Salvador y UDEA está asociado a Guatemala. Y ahí ya genero la relación de nuevo, pero ya vine y eliminé de la tabla anterior todos aquellos campos que no dependieran de la clave primaria. Entonces, ahí yo ya tengo una nueva tabla que se llama país, que en este caso, pues va a tener varias empresas. Un país va a tener varias empresas dentro de su información. Una empresa va a tener varios usuarios y una empresa también va a tener varias direcciones web. Y entonces ahí ya terminó el proceso de normalización. Al final de una tabla, pues obtuve 4 tablitas. Ahí está. Ahí está la información al final. De esta manera nos quedaría las tablitas en función del proceso de normalización primera, segunda y tercera forma normal. Haciendo una recapitulación. En la primera forma normal, ¿qué hacemos? Número 1, agregamos los campos principales que hacen referencia a las claves primarias de la tabla, ¿verdad? O en pocas palabras, agregamos el identificador único, que lo hace, que en este caso, pues nos permite los repetidos. Número 2, identificamos todos aquellos campos repetidos para irlos eliminando. ¿Y cómo se eliminan? Cuando yo vengo y empiezo a generar las tablas. Número 3, ya genero las posibles tablas. Ojo con esto, aquí digo las primeras posibles tablas porque eso es lo que va a pasar. En su momento voy a venir y como por primer análisis voy a decir, bueno, voy a separar en 3 tablitas mi información, así como lo hice. Aquí le agregué el campo principal a este, pero resulta que este también me da origen a separarlo y entonces ya vine y generé 3 tablas, ¿verdad? Cada tabla con su ID principal para que las haga únicas, ¿verdad? Esa es mi primera forma normal. Eso es lo que yo debo revisar ahí. Para la segunda forma normal, ¿sí? En la segunda forma normal, yo ya debo venir y ya que tengo la creación de las tablas como tal, pues debo incluir en las llaves secundarias o foráneas que nos permitan vincularlas con las otras tablas. En pocas palabras, ya tener las claves primarias y foráneas para poder generar nuestras tablas relacionales. Eso es lo que debo hacer. Entonces, si se dieron cuenta, copié las otras tablas, pero ya les empecé a incluir las llaves foráneas que nos permiten venir y relacionarlas. Y la tercera forma normal tiene como prerequisito que se haya cumplido la primera y la segunda forma normal.
Y aparte de eso, venir y todavía verificar si las tablas tienen algún tipo de campo que no sea dependiente de la clave primaria. Como lo que yo hice aquí, el agregado del país. País directamente, o este de aquí. Este de país directamente, pues no había necesidad o no está vinculado directamente al ID de la empresa como tal. Entonces, esto me permite todavía generar una tabla extra, ¿verdad? Entonces, si yo miro que hay un campo adicional que no necesariamente tenga un vínculo directo con el ID y pueda separarlo a una tabla adicional, hago la tabla adicional. A eso se refiere eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. No es que se borren, sino que es que se quitan de esa tabla y se agregan o se genera una tabla nueva para poder hacer la relación. Entonces yo ya creé una tabla país. Esta tabla país puede tener involucradas a varias empresas. Entonces eso hace que también no se repita un montón de veces el nombre país. Entonces estoy consumiendo menos espacios dentro de la base de datos como tal. Y pues ya me permite agregar el ID principal de país dentro como una llave foránea a la tabla empresa. Y eso ya me permite el vínculo o las relaciones entre las tablas. Bueno, ¿qué me pasa o qué paso sigue ahora? Pues venir y crear esto en SQL. Pues ya genero mis tablas en SQL y las relaciones de estas para poder terminar el proceso como tal. Preguntas, ¿se entendió esto? ¿Estamos bien? Sí, sí, que se entendió. Bueno, entonces, este es un primer ejemplo sobre el proceso de normalización. Después se los voy a compartir. Ahí tengo ya tengo otros pregrabados que también les voy a estar compartiendo, pues la cuestión es que ustedes vayan entendiendo. Así el día lunes ya puedo dejarles un ejercicio, el primer ejercicio basado en normalización. Y ya el martes pues ya recapitulamos explicando eso y ya vamos nosotros ahí aprendiendo un poquito más sobre el hecho del proceso de normalización como tal, ¿verdad? Bueno, ¿Y qué? ¿qué ¿La manda? normalización la hacemos así en Excel o la vamos a pasar de una vez a una base de datos en SQL? No, sí, de hecho, trabajenla en Excel, pueden trabajarla en Excel o pueden trabajarlo en Word, no hay problema. Yo lo trabajé en Excel porque me facilita el uso de las filas y columnas, pero de hecho esto lo pueden copiar y pegar en Word fácilmente ya, o convertir esto a PDF, ¿verdad? Pueden convertirlo a PDF también, solo vean que se incluyan todas las hojas. Entonces, bueno, quedemos en algo, lo trabajan en Excel, de ahí lo convierten Trabájenlo en una misma página hacia abajo, así pues cuando lo conviertan a PDF no tienen mayor dificultad, o vean que a la hora de convertirlo en PDF si usaron varias hojas, pues se incluyan dentro del archivo. Pero adicional a esto hay que incluir la captura de pantalla de las tablitas que se generen en SQL y el diagrama entidad-relación que ya lo había explicado en un video anterior. Eso es lo que me hizo falta aquí, es generar mis tablitas, create table y colocar todos los campos con sus primary key, foreign key y así sucesivamente. Pero si quieren esto, pues lo iré explicando también, aunque lo pueden hacer ya con el asistente. No recuerdo si les expliqué cómo utilizar el alter para ir modificando las tablas y agregando los constraints. Los constraints, pues no es más que generar las relaciones con Transact SQL después de haber creado las tablas. No me recuerdo. Yo creo que ya vimos eso, ¿verdad? ¿O no? Creo que no, Creo que no no. recuerdo. Bueno, entonces miren, pues para este primer ejercicio del día lunes, generan sus tablas o generan el proceso de normalización, crean las tablas en SQL y trabajan las relaciones de tablas utilizando el asistente. Solo voy a cargar SQL, permítanme un segundo. O sea, crean un diagrama entidad-relación usando el asistente. Esto sí lo expliqué en el video anterior. Para el día martes yo les voy a explicar cómo hacerlo utilizando los constraints. Y en este caso, pues es una modificación a la tabla adicional si yo no le agregué las claves, en este caso, foráneas. Entonces aquí, vamos a agregar la clave.
Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen sus bases de datos. Voy a ver si esta tiene un diagrama. No, esta no tiene. Entonces, por ejemplo, esta tabla, esta base de datos estudiantes. No sé si tiene tabla, sí tiene dos. Entonces, por ejemplo, le doy clic derecho, New. Aquí miren, New Database. Diagrama, nuevo base de datos. Nuevo diagrama de base de datos. Le doy clic, me va a aparecer un cuadro de diálogo. Selecciono las tablitas, le doy a agregar. Y ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el ID encargado y aquí tengo el ID de encargado. Entonces, deberíamos seleccionar esto y enviarlo acá a este campo para poder crear nuestra relación entre las tablas. Y ahí ya tengo la relación. Entonces, de esta manera lo hacemos utilizando la opción de crear los diagramas de bases de datos de SQL sin usar código. Yo ya les explicaría el próximo día de clases cómo venir y trabajarlo con código, ¿verdad? Entonces, paso 1, trabajan en Excel el proceso de normalización. Paso 2, crean sus tablas en SQL y el diagrama así como lo estamos viendo. ¿Estamos bien así? Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, vamos a terminar aquí porque creo que ya les toca otro curso, ¿verdad? Bueno, después les comparto esto. Si no está muy saturado el ruido, pues no, si no voy a tener que regrabárselos y se los comparto, ¿sí? Los dejo entonces por hoy. El lunes, recuerden, les voy a dejar ya la actividad y el martes seguimos ahí con otras explicaciones. Los Gracias, dejo Inge. entonces. Feliz día, gusto saludarlos, bendiciones, cuídense. Les día, Inge. Se cuidan ustedes. Gracias, Inge. Cuídense, feliz día, bendiciones.